hacemos un cambio de mando. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el día de hoy en Proverbio. Proverbio capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 10. El versículo 8 y el 9. Y dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que Dios bendiga esta palabra. Y tomamos un poco de aire para poder saber qué es lo que Dios quiere en este día con nosotros, con nuestras vidas. Hay un mensaje muy hermoso en este lugar y todos los que se dan cuando lo recibimos de corazón quedan allí. Y cuando lo necesitamos, están allí. Nunca se van. Es como cuando uno guarda algo en un cofre y después vuelve por él y lo encontramos allí. Así también es nuestro corazón. Allí se queda esculpido, está la palabra y allí cuando vamos a ella y la necesitamos, allí está. Y vuelve a aflorar nuevamente y vuelve a alimentar nuestra vida. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labio caerá. ¿Qué habrá querido decir con esto? Cuando nosotros somos sabios y sabemos lo que guardamos, cuando vamos entendiendo la palabra del Señor y sabemos lo que estamos guardando, aunque nos guste muchas veces los versículos y no nos guste muchas veces el versículo, pero lo vamos guardando en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios toda es eficaz, toda nos sirve. No podemos desechar nada, ninguna palabra de la Escritura, porque todo es bueno para nosotros, todo. Entonces, ¿qué hacemos? El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Lo recibimos de corazón y lo guardamos en nuestro corazón. Y lo cumplimos cuando vamos, ¿cierto?, mirando y viendo qué es lo que estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Si cumplimos realmente o no los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos eso. Nosotros, a nadie nos puede venir a decir, oye, tú no estás cumpliendo los mandamientos. O, oye, te felicito porque sí tú los estás cumpliendo. Nadie puede venir a decir eso. Nosotros lo sabemos porque tenemos conciencia. Y si lo tenemos en nuestro corazón, vamos a saber si lo estamos haciendo o no. ¿Por qué? ¿Porque somos listos? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos perfectos? No, porque hay uno que nos recuerda.
es el Espíritu Santo de Dios siempre. Nos está recordando, ¿cierto?, si estamos haciendo o no estamos haciendo. Aquel que nos guía. Porque de una u otra manera nos está guiando. Que Dios nos ayude. Dice más: el necio de labios caerá. ¿Qué habrá querido decir con eso? Así como también nosotros hablamos bendiciones, así también muchas veces hablamos necedades. Cosas que no nos van a construir, cosas que realmente no nos edifican. Nosotros mismos muchas veces echamos a perder lo que hemos guardado, porque nos comportamos como necios. Dice que por nuestros propios labios, ni siquiera por haber escuchado algo, ni siquiera por haber compartido algo, sino que porque mis labios me preocuparon para poder ser necio. Nadie me obligó a ser necio. Nadie me obligó a decir lo que yo dije. Nadie me obligó, ¿cierto?, a poder echar a perder algo que era bueno, que era justo y que realmente estaba bien ante Dios. Y yo de repente, de buena muchas veces, echo a perder todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Somos así. Somos torpes, nos equivocamos, somos infieles, desleales, y cuántas cosas más podremos decir, ¿cierto?, calificativos para nosotros. Porque buenos no somos. Porque si fuéramos buenos ya no estaríamos. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y aquí es donde yo quería llegar. El que camina en integridad. ¿Qué se refiere cuando él dice en integridad? Porque ni siquiera es una palabra honrosa, ¿cierto? De tanta honra. Podemos decir, cuando decimos honra, nos imaginamos lo máximo. Pero él dice en integridad. Y muchas veces habla en integridad de corazón. Muchas veces nosotros lo repetimos, lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos y comentamos muchas veces de la integridad. ¿A qué se refiere integridad? Cuando realmente somos íntegros de corazón, es porque ya ha ocurrido lo máximo en nosotros. Cuando ya no hay nada en este mundo, nada que nos separe ni nos aparte de Dios. Eso es caminar en integridad con Dios. Cuando el hombre es quebrantado, muchas veces lo hace Dios. A lo mejor cantábamos hace poco, ¿cierto?, cuando nosotros quebranta mi corazón. Muchas veces lo hemos cantado, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero menguar para que seas tú el que crezca. ¿Qué significa quebrantar el corazón de un ser humano? ¿En qué minuto nosotros somos quebrantados? ¿Es porque lloramos? ¿Ahí estamos siendo quebrantados? Es cuando nosotros somos probados a lo sumo. Cuando nuestra integridad queda ahí a donde Dios dice, donde lo vea todo el mundo. Y es lo que a nosotros no nos gusta. No nos agrada cuando Dios nos expone de quién realmente nosotros somos. O nos hace vivir alguna situación en la cual, ¿cierto?, nosotros nos quebranta nuestra vida sentimental, nuestra vida, ¿cierto?, de mujer, de hombre, ¿cierto?, nuestra hombría, nuestro machismo muchas veces.
Cuando Dios nos quebranta aquellas cosas no nos gusta, ¿o sí? Mire, vamos a ir un poquitito, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir a diciembre, que es lo que nosotros celebramos. Pero para venir, ¿cierto? Para que haya venido el Salvador del mundo, tuvo que quebrantar a 2 personas. ¿O no? Porque primero vino a María. ¿Y qué fue con su integridad? ¿Qué pasó con ella? Quedó en nada. Nosotros las mujeres sabemos lo que es una integridad de mujer. ¿Y qué pasó con José? José quería dejar a María. ¿Por qué? Porque estaba siendo tomado su integridad como hombre, como macho. ¿Pero qué hizo Dios? Los dos tuvieron que dar algo muy grande para que viniera la perfección. Y nosotros muchas veces creemos que todo lo que Dios va a hacer con nosotros, todo es bueno, es perfecto, es maravilloso. Y claro que así sucede, pero siempre y cuando nosotros demos esa integridad a Dios. Muchas veces llevamos cosas en nuestros corazones y creemos que eso es mucho más importante. Creemos que nuestras cosas, nuestras vivencias son mucho más importantes de lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque nosotros debemos de dejar la integridad, ¿cierto?, humana, que nosotros creemos que es lo máximo en nosotros. Y creemos que no es Dios el que la hace. Cuando nosotros debemos ser probados hasta el final, dice, hasta lo sumo. Él se humilló, ¿no? No teniendo culpa de nada, no teniendo por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Y vino a este mundo con un propósito. Y Él ahora nos pide integridad. ¿Nosotros estamos dispuestos a darla? ¿Estamos dispuestos a dar esa integridad que Dios nos pide? Yo recuerdo que cuando Jesucristo, cierto, se fue, quedaron muchos cristianos. Y el rey, cierto, de Roma los mandaba a morir en el Coliseo romano. ¿Cómo moría esa gente? Alguno dijo, no, yo me arrepiento, yo mejor no quiero seguir, no quiero servir a Dios. ¿Alguno dijo eso? Ahí quedó la integridad de un ser humano. Aún ellos mismos dando sus hijos para que los leones se los comieran. Y hoy día nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Aquellos hombres íntegros que fueron apóstoles. Pedro dijo, no soy digno de ser, cierto, de morir igual como murió mi maestro. Pero dieron su vida. ¿Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida? Estamos hablando de la integridad que Dios nos pide. Alguno me puede decir, ¿pero usted ha dado la integridad? Cuando yo leí, no, ni siquiera lo leí, solamente me vino en el pensamiento ese mensaje.
Y recordé un pasaje de mi vida personal. Porque nosotros muchas veces cuando somos jóvenes, nosotros queremos muchas veces renegar de Dios. No es renegar, sino que quedarnos en la casa y disfrutar, ¿cierto?, lo que estamos viviendo. Y muchas veces, ¿cierto?, nos ha molestado el poder pararnos e ir al templo. Porque estamos cansados, porque estamos aburridos, porque estamos agotados, porque realmente lo hacemos siempre y siempre es lo mismo. Cuando estamos jóvenes, muchas veces nos apartamos. Cuando en una oportunidad volví, porque mi mamá siempre nos decía, bueno, y toda mi familia, que la noche del Año Nuevo nosotros teníamos que estar sí o sí en la iglesia. Podíamos hacer show todo el año. Decirle, no, no voy, que tengo que hacer tarea, que tengo que ir allá, muchas cosas. Pero a fin de año yo tenía que estar ahí. Y pobre de mí si no estaba. Y así todos mis primos. Cuando yo llegué y entendí que yo tenía que servir a Dios por mí misma. Porque siempre mi mamá me recalcaba, la salvación es personal. Si tú le sirves a Dios, Dios va a ser contigo. Va a estar contigo, va a cumplir tus deseos, realmente va a escuchar tus oraciones. Pero si tú no cumples, no lo va a hacer, así me decía. Así que es tu responsabilidad. ¿Tú quieres que te vaya bien? Cumple con Dios. Así que yo tenía clarito que si algo no estaba sucediendo bien, si algo prácticamente no funcionaba bien, era mi culpa. Cuando nosotros tenemos que seguir, ¿cierto?, el andar de Cristo, no el andar prácticamente que nuestros padres nos están exigiendo. Porque a mí también me llegó, ¿cierto?, el lugar y el momento preciso y justo en el cual yo también tenía que exigir. También tuve que pasar por lo mismo. Porque todo esto va dando vuelta. También yo tuve que hacerlo. También yo me tuve que poner pesada, idiota y todo lo que me quieran decir mi hija, pero tuve que ponérmelo. Que tenían que ir obligadas, sí, tenían que ir obligadas. No importa, pero al día de mañana yo sabía que en algún momento Dios iba a hacer algo con ella y después iban a ir solitas. Por necesidad de cada uno. Porque a mí me había pasado. Y cuando entendí que realmente yo tenía que servir a Cristo, vino algo, a lo mejor me dieron el momento, ¿cierto?, que me llegó de casarme. Cuando me casé, yo no llegué a una familia cristiana. Nadie era cristiano. Solo mi esposo muchas veces que él me acompañaba, pero me acompañaba. Y ahí tuve que demostrar realmente quién era. O me unía a ellos y a lo que hacían, porque a lo mejor no era malo lo que hacían, qué sé yo, se juntaban, hacían fiesta, tomaban, bailaban y así sucesivamente. Pero yo no lo hacía. Y tuve que aguantar, ¿cierto?, aquellas cosas que muchas veces dicen, la canuta, la fome, la raná, y tantas cosas me las tuve que aguantar. Y no fueron una vez, fueron muchas veces. Ahí la integridad, mi integridad, ¿cierto? Chuta, como hija de Dios, y quién era, como evangélica, como cristiana, quedó por el suelo. Pero yo sabía en quién había creído y que realmente Dios veía y escuchaba todo. Cuando poco a poco empezaron a pasar los años, ¿cierto? A los años, ahora yo puedo decir,
No sé cuántos quedarán aún todavía afuera, pero la mayoría está dentro del Evangelio. La mayoría de ellos. ¿Y cuál fue prácticamente, no voy a decir mi honra, sino que realmente que había valido la pena todo lo que había llorado y todo lo que había pasado, valió la pena escuchar con estos oídos a un personaje cuando dijo, en una de las tantas fiestas, estaba con mis hijas pequeñas todavía, y había una conversación entre hombres y mujeres, en la cual una dijo, espérate un poquito, le dijo a otro primo, ya eran adultos. Tú a las mujeres tenés que respetarlas. Nosotros somos todas mujeres, aquí tenéis que respetarnos. Y él dijo, espérate un poco. Yo a ustedes, le dijo, a ninguna la respeto por todo lo que ustedes son. Pero ella, y me señaló a mí, ella es una dama. Ella sí vale la pena. Y yo lo quedé mirando y dije, o me inflo, aquí, dije yo, o realmente agradezco a Dios. Guardé silencio y por dentro decía, gracias Señor, gracias. Porque yo pensé que nunca iba a escuchar algo así. No es que uno anduviera diciendo cosas, sino que realmente el comportamiento es lo que mejor predica de nosotros. La integridad que llevamos por dentro en nuestro corazón, el decir, nada ni nadie me va a apartar de Dios, y el amor de Dios es tan grande que me cubre todo. Y que siempre Él está presente. Siempre Él estuvo presente, siempre. Nunca me dejó, nunca me abandonó, nunca me dejó sola. Porque yo sabía que Él estaba conmigo. Por eso que cuando nosotros hablamos de integridad, son cosas que realmente se rompen en algún momento. Cuando nosotros decimos, el alfarero me está, ¿cierto?, formando nuevamente, me hizo trizas, pero nuevamente me tomó y empezó a formar lo que Él quería, no lo que nosotros queremos y pensamos. Y creemos que pasan así las cosas. Las cosas son como Dios dice, como Él siempre lo ha hecho. Hubieron muchos hombres que Dios los probó de esa manera, probándole su integridad. Podemos hablar de Job, perdió todo, pero él dijo hasta el final. Hasta el final él creyó en Dios. Y él dijo, Dios lo dio y Dios lo quitó. Podía haberse enojado con Dios, podía haber dicho muchas cosas, pero lo que el hombre recibió al final fue una victoria. Aunque ahí se dio cuenta de todos los errores, a lo mejor que él creía, que él cometía, que él realmente había pensado cómo era, pero ahí se dio cuenta que Dios Todopoderoso es eso, Dios Todopoderoso. Dios no es una cosa de bolsillo, de botiquín, de algo que me va a servir en algún momento. Dios nos sirve en todo momento, en todo. En toda nuestra vida, en todo nuestro sentir, en todos nuestros momentos. Por eso tenemos que tener tanto cuidado lo que decimos, lo que hablamos, como decía la palabra, porque podemos herir a otro. Y esa va a ser nuestra responsabilidad, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Tenemos que saber pensar y hacerlo. Recién ahí. Y si hay que decir algo que a lo mejor es feo, es horrible, mejor no lo digamos.
Muchos dicen, no, que yo soy realista. No, no sea realista mejor. Seamos calmados, calmados. Pensemos primero antes de decir las cosas. Porque el que nos hace y nos acomoda mejor es Dios. No sabemos más adelante cómo Dios lo hará. Y esto lo hace personal. No todos son iguales. No a todos nos va a probar igual. No todos vamos a pasar las mismas cosas, las mismas situaciones. Todos vamos a ser diferentes en diferentes formas, porque Él sabe cómo nos creó, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, si tenemos algún sentimiento, ¿cierto? Todo Él lo sabe. ¿Y vamos a ser probados? Claro que sí, vamos a ser probados. Y nunca diga que el enemigo se metió, que le metió la cola, que metió esto. No. De repente es Dios que nos quiere probar. Si acaso estamos siendo resistentes o no. Estamos siendo íntegros o no. Si somos honestos, leales, fieles, verdaderos, que nos va a probar es Dios. Vamos a ser aprobados, vamos a ser pesados, vamos a ser medidos, porque dice, con la medida que tú midís, asimismo, ¿se da cuenta que hay que tener cuidado? Que Dios nos ayude, que este año que está terminando, no nos quejemos ante Dios de lo que tenemos y de lo que no tenemos, sino que Dios nos ayude a ser mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores personas. En donde nosotros estemos, seamos los mejores, que realmente reflejemos a Dios en nuestra vida, a Cristo, que Él murió por nosotros. Tenemos que reflejarlo, que realmente se note que hemos menguado para que Él crezca en nosotros. Que Dios nos ayude y cuando cantemos nuevamente esa alabanza, nos acordemos que si le pedimos al Señor eso nos va a dar. Eso va a ser con nosotros. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Y pensemos un poquito, ¿cómo Dios lo hará? ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero de que nos quebranta, nos va a quebrantar. ¿Que nos va a poner de cabeza? Sí, nos va a poner de cabeza, porque quiere que nosotros entendamos lo que Él realmente, los propósitos que Él tiene con nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos sí ser mejores. No solamente decirlo, sino que seamos probados, no importa. Si estamos en las manos de Dios, no importa lo que pase, lo que sucede, pero el resultado que va a tener va a ser bueno. Va a ser bueno. Por el momento puede doler, puede pasar todas muchas cosas. El pensamiento, qué sé yo, el sentimiento puede quedar por el suelo. Nuestra integridad, por el suelo. Pero lo que se va a levantar de allí va a ser transformado realmente. Va a ser íntegro ante Dios. Aquel que realmente vamos a hacer, dice, como carta abierta, libro abierto. Que nada tengo, ¿cierto?, escondido aquí, sino que todo lo que yo tengo escondido, Dios lo sabe. Que todos mis pensamientos que yo tenga, y van a venir pensamientos negativos y malos, y claro que sí, pero nosotros vamos a saber, ¿cierto?, desecharlos o retenerlos. Porque tenemos el poder, dice que tenemos dominio propio, ¿no? Entonces vamos a poder negarnos a aquellos pensamientos, negarnos a aquellas cosas malas, aquello que no me atrae, aquello que realmente no me va a hacer bien, aquello que no me sirve de nada, yo voy a poder desecharlo. Dios no lo puede hacer todo, si nosotros también, Dios nos ha dado
herramientas, nos ha dado armamento, nos ha dado tantas cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestra vida. Poder, dominio propio, está el Espíritu Santo que me guía. Hay tantas cosas, entonces no podemos decir, no, es que soy débil. No, sí, mentira, no es débil. Cuando está Cristo en su corazón, no es débil. Cuando está el Espíritu Santo, Dios guiándolo, no es débil. ¿Tenemos poder? Sí, tenemos poder, probemos. Es solamente probar y darnos cuenta de que sí, las promesas de Dios se cumplen en uno. Sí podemos decir, sí, Dios vive en mi vida, sí está conmigo, sí sigue conmigo y anda conmigo. Dios cumple su promesa en mí, claro que sí, en mí se cumple. No en otro, no se conforme con que en otro se cumpla, no, en usted se cumplen. Porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto, es maravilloso, es poderoso. ¿Cuántos calificativos tenemos? Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de parte de Dios. Y nosotros lo recibimos así. Y le adoramos así, porque Él es así. Es todo lo bueno. Pero ojo, ¿me va a probar? Me va a probar. Como el oro ahí en el horno y ardiendo, sí. Porque nos tiene que probar nuestra integridad. Y vamos a quedar al descubierto ante Dios. Porque Él así lo quiere. Yo muchas veces le digo a los varones, cuidado. Dios no quiere machos. Dios quiere varones perfectos, que no es lo mismo. Y en las mujeres no quieren ciertos feminismos, sino que quiere ayudas idóneas. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Que Dios nos siga ayudando, ¿cierto?, para poder terminar este año. Para mí ha sido bueno, con muchas controversias, sí, no importa, los que habían venido, pero yo sé que son para mejor. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, para que nosotros podamos entender, para que nosotros nos caiga eso en la cabecita, que realmente dependemos en todo de Dios. Y si Dios así lo quiere, así debemos de pasar. Si Dios quiere lo bueno vamos a pasar. Si quiere Dios un poco lo malo, bueno, no importa, de ahí aprenderemos de que por qué vino lo malo. Y nos quedará el aprendizaje, pero el mal sabor y lo amargo se irá. Pero quedará solamente la enseñanza. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que estamos, ¿cierto?, aprendiendo y enseñando, y que realmente no quiero ser comida por leones, pero sí ser enseñada por Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a todos, y que tengan, ¿cierto?, un muy buen fin de año. Recordemos las cosas buenas. Abracémonos, esto es lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? A mí me ha dado, gracias a Dios, un esposo, me dio hijas, me dio nietos, me dio hijos. Y ahora los vamos a tener los tres aquí, nuevamente. ¿Cómo no agradecer a Dios? Yo le decía un día, Señor, eso ya sería un milagro. Pero quiero ver ese milagro. Estamos terminando este año y sí, Dios nos concedió ese milagro. ¿Cómo no voy a agradecer al Señor? ¿Me voy a quejar? Ya sería malagradecida si me empiezo a quejar. Sino que tengo que ver lo bueno, lo perfecto que Dios hizo con nosotros. Lo que yo estoy viviendo, no todo es malo. Sino que todo lo que nosotros muchas veces vivimos de malo, es porque Dios lo permite para que nosotros entendamos que dependemos de Dios en todo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude. Nosotros no podemos solo.
pero su ayuda es muy buena y es perfecta en nuestra vida.